Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Yamur Yüksel no puede escapar de las secuelas emocionales de su relación pasada y las palabras de su propia representante acaban de sacudir el mundo del entretenimiento turco. Ella no es la misma desde que terminó con él. Esa relación la marcó profundamente y no ha logrado salir del todo de ese dolor. Estas palabras, pronunciadas por la propia manager de Yamur Yüksel durante una entrevista exclusiva para una revista digital, encendieron una tormenta de comentarios en redes sociales. La actriz, conocida por su carisma y talento, había permanecido en silencio tras su mediática ruptura con Barb Aktas. Pero ahora, gracias a las declaraciones inesperadas de su representante, todo parece indicar que las heridas siguen abiertas. Todo comenzó cuando la periodista le preguntó a la manager si Yamur estaba preparada para un nuevo proyecto amoroso en pantalla. La respuesta fue tan honesta como dolorosa: no se trata de que no quiera. Es que su corazón no ha sanado todavía. Hay noches en las que la escucho llorar en su camerino. El público la ve fuerte, pero en privado, es otra historia. La entrevista no tardó en viralizarse. Los fans de la pareja, que aún sueñan con una reconciliación, comenzaron a publicar mensajes como: esto no ha terminado, Bar debería saber cómo está ella o reconcíliense ya. Las redes se llenaron de clips antiguos de los dos, momentos cálidos en programas, entrevistas y sets de grabación. Y mientras tanto, Barb Aktas guarda silencio. No ha hecho ningún comentario, pero según fuentes cercanas, está al tanto de lo que se ha dicho. Él está confundido. No esperaba que esa herida siguiera abierta. Creía que ambos habían seguido adelante, reveló un amigo común de ambos actores. Lo más impactante fue cuando la manager compartió un detalle que pocos conocían. La última escena que grabaron juntos fue especialmente difícil para ella. Cuando las cámaras se apagaron, Yamur rompió en llanto. Me dijo: todavía siento cosas cuando lo miro. Yo no sabía qué decirle, solo la abracé. A raíz de esto, los medios han comenzado a especular si existe una posibilidad real de que esta pareja vuelva a intentarlo. Y los seguidores no han dejado de insistir: el amor verdadero no se olvida fácilmente. Algunos incluso aseguran que Yamur ha comenzado a seguir nuevamente cuentas relacionadas con Bar. Otros afirman haberlos visto intercambiando mensajes durante una reciente premiación, aunque no existen pruebas concretas. Sin embargo, lo que sí es claro es que el tema ha vuelto a instalarse con fuerza. En una reciente salida al aeropuerto, los periodistas intentaron hablar con Yamur. Aunque evitó responder directamente, su rostro reflejaba emociones contradictorias. Cuando uno de los reporteros le preguntó si aún había amor, ella sonrió brevemente y dijo: a veces, el corazón guarda secretos que ni una misma entiende. La tensión emocional que rodea a esta historia no parece disminuir. Días después de la entrevista de la representante, surgió un nuevo giro: una reconocida presentadora de televisión, cercana a ambos artistas, reveló durante una emisión en vivo que Yamur y Bar habrían tenido una conversación privada en los pasillos de una entrega de premios semanas atrás. Fue un momento breve, pero muy significativo. No se gritaron, no se ignoraron. Se miraron, y fue como si el tiempo se detuviera, comentó la presentadora ante la sorpresa del panel. No puedo confirmar lo que se dijeron, pero la mirada de Yamur al alejarse decía más que 1000 palabras. Los rumores de este encuentro aumentaron la especulación entre los fanáticos, y algunos incluso comenzaron a organizar campañas en redes sociales con el hashtag no oficial que vuelva el amor. Videos recopilatorios, declaraciones pasadas y hasta mensajes crípticos de ambos artistas resurgieron para alimentar la ilusión colectiva. Mientras tanto, nuevas declaraciones de personas cercanas a Bar aportaron una capa aún más delicada a este relato. Un colega suyo del set de grabación aseguró haberlo visto revisando viejas fotografías en su teléfono móvil. Estábamos descansando entre escenas y noté que miraba una imagen de él con Yamur. Luego simplemente suspiró y dijo: a veces siento que me equivoqué al alejarme.
Estas palabras, aunque no confirmadas directamente por el actor, comenzaron a circular por grupos de fans y cuentas dedicadas a seguir cada paso de la expareja. El silencio oficial de Barr solo ha contribuido a que cada gesto, cada movimiento en redes sociales o aparición pública se analice con lupa. Por su parte, Yamur ha reaparecido recientemente en una sesión fotográfica para una campaña publicitaria. A pesar de lucir radiante, varios observadores notaron que su sonrisa parecía forzada y algunos miembros del equipo afirmaron que se le vio especialmente nostálgica durante los descansos. Escuchaba música antigua en sus audífonos y en un momento se le humedecieron los ojos, comentó una maquilladora que trabajó ese día con ella. Pero lo más llamativo ocurrió hace apenas unas horas. Yamur compartió una historia en Instagram con una canción que muchos han identificado como su canción con Barr. El fragmento decía, donde hubo fuego, siempre quedarán cenizas que el viento no puede llevar. La publicación desapareció en cuestión de minutos, pero fue suficiente para que capturas de pantalla inundaran Internet y volvieran a reavivar los rumores. ¿Será esto una señal?, se preguntan miles de seguidores. Algunos aseguran que todo forma parte de una estrategia para preparar el terreno para una reconciliación pública. Otros creen que son simplemente emociones sin resolver que ambos deben gestionar en privado. Pero una cosa es segura, la historia de Yamur y Barr está lejos de terminar. La presión mediática ha llegado a tal punto que incluso algunos colegas del medio han comenzado a intervenir. Un actor que compartió elenco con ambos afirmó en una reciente entrevista, «No soy quien para decir qué deben hacer, pero si el amor aún existe, deberían escucharlo». Es muy raro encontrar algo tan verdadero en este ambiente. Los medios ya especulan sobre una posible aparición conjunta en un evento benéfico programado para el próximo mes. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su asistencia, fuentes internas aseguran que ambos han sido invitados y que los organizadores estarían interesados en tenerlos presentes para generar mayor impacto mediático. La historia de Yamur Yüksel y Barr Baktas ha trascendido los límites del simple romance de celebridades. Para muchos, representa la lucha entre el orgullo y el amor, entre el dolor del pasado y la esperanza de un nuevo comienzo. Y en un mundo donde todo pasa tan rápido, este tipo de historias son las que logran detener el tiempo por un momento. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra en los próximos días. ¿Habrá un reencuentro inesperado, una declaración pública, o acaso la vida los llevará por caminos separados una vez más? Lo cierto es que los corazones de miles de fans laten con fuerza, esperando una señal. Porque como dijo Yamur en aquella entrevista, hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Y el mío, aún lo está diciendo todo. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y seguirnos para estar al tanto de cada nuevo capítulo de esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar. Queridos seguidores, ¿creen que Yamur y Barr deberían darse otra oportunidad? ¿Puede el amor renacer después del dolor? Dejen sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para seguir al tanto de esta historia que aún no ha dicho su última palabra.